no le debemos nada a ninguna denominación, lo que hace posible que el estudiante tenga a su disposición un estudio serio e imparcial. Con esto en mente, estudie cada texto bíblico que citamos. Esto es muy importante. El tema que nos ocupa en este estudio es de suma importancia. La vida eterna de millones está en juego en este tiempo, principalmente al estar siguiendo a falsos profetas como a individuos o a organizaciones con dichas características. En este estudio, usted podrá descubrir quiénes son los falsos profetas, cómo actuaron y cómo están actuando ahora para la perdición de las almas, y qué es lo que la Biblia dice que usted debe hacer. Pasemos ahora al estudio entonces sobre los falsos profetas. En la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 y primera parte del versículo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este pasaje bíblico del apóstol Pablo es muy importante que lo tenga presente, porque es el que finalmente nos ayuda a sacar la conclusión. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Este primer versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 1, ya nos está ayudando a saber lo que es un profeta. Aquí se lo define como un medio entre Dios y los hombres. Dios hablando a su pueblo por medio de un profeta. Es decir, entonces, que un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Otros datos que nos da la Biblia sobre un profeta es que este era un santo hombre de Dios e inspirado por el Espíritu Santo que estaba en él. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. También Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Estos versículos citados es muy importante que usted los lea y los medite. Dios no hablaba a través de cualquier hombre, ni estos hombres hablaban de su propia voluntad, o porque se sentían llamados, términos tan mal usados hoy día. Las Escrituras dicen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El ministerio profético era tan importante para el pueblo de Dios como para nosotros la Biblia. Debemos tener en claro de que el pueblo hebreo recién en los últimos años, aún después de Cristo, recién tuvo completo el Antiguo Testamento, como nosotros los cristianos en el primer período no teníamos el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. Entonces, el ministerio profético tenía una importancia suma. Tenían que conocer qué profeta era verdadero y cuál era falso. El Señor les advirtió: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no les haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Pero también podría ocurrir que el que tenga esta presunción profética y se cumpla lo que dijo. ¿Cómo debía ser probado entonces? En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 leemos: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio con que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Y en el versículo 4 de este mismo capítulo sigue diciendo: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitaréis el mal de en medio de ti. El profeta, más que anunciar el futuro y realizar milagros, tenía como función hacer volver a la verdadera adoración, al verdadero camino al pueblo cuando éste se apartaba. O sea que la señal del profeta era, antes que nada, lo que enseñaba, lo que predicaba. En Isaías capítulo 8, versículo 20, justamente nos indica cómo debían ser probados los que tenían presunción de profeta de la siguiente manera: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No podía haber ninguna contradicción entre lo que enseñaba el profeta y la ley de Dios, y con su conducta, su testimonio. El probar a los profetas de esta manera ha hecho posible que nosotros tengamos hoy día en nuestras manos un libro único como lo es la Biblia, donde podemos ver en el ministerio profético una unidad entre la enseñanza de los profetas, a pesar de que entre ellos había en muchos casos cientos de años de diferencia entre la prédica de uno y otro, a tal punto que si faltara un solo libro de la Biblia encontraríamos dificultades para su interpretación, como cuando falta alguna pieza para armar algún motor. Esa es la armonía que existe en los profetas y que los hace únicos. Los profetas verdaderos no se caracterizaban por sus fines materiales ni comercializaban con sus profecías. Ellos no tenían participación en los diezmos ni en las ofrendas, que eran exclusivamente para el uso de los que ministraban en el templo. Ellos tenían en su mensaje el característico "así dice Jehová", y nunca hablaban para regalarles el oído al pueblo, sino solamente las palabras de Dios. Las profecías que ellos trajeron de parte de Dios con relación al futuro y que tenían que ver con caídas de imperios aún lejanos e improbables al tiempo que fueron dichas, tuvieron exacto cumplimiento. La fecha exacta del nacimiento del Salvador, el lugar de su nacimiento, de que nacería de una virgen, de sus padecimientos, etc., nos hablan a las claras de la seriedad que tenía este ministerio y de cómo Dios estaba en los profetas. Profecías dichas por estos profetas se están aún hoy cumpliendo en nuestros propios ojos, y aún profecías para el futuro que ya estamos palpando su cumplimiento. Estos profetas hicieron posible que el pueblo siempre tuviera un remanente fiel a Dios. Estos profetas sentaron un precedente para que hoy ellos sean una figura de los fieles de Dios para este tiempo, donde el ministerio del remanente de Dios en vida y enseñanzas debe ser iguales a la de los profetas de Dios de antaño. Esto lo explicaremos más adelante. Los profetas fueron únicos, así como los 12 apóstoles fueron únicos. Mucho podríamos hablar con respecto a los profetas verdaderos, a los enviados por el Señor, pero el tema que nos ocupa en este estudio es sobre los falsos profetas. El apóstol Pedro dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Donde circula dinero verdadero, también circulará el falso. No era nada difícil para Satanás aprovechar la gran oportunidad para corromper al pueblo de Dios y a su palabra. Israel era campo propicio para él, ya que era un pueblo rebelde y contradictor. Vea Romanos capítulo 10, versículo 21. El plan de Satanás fue, como siempre, corromper y apartar al pueblo de la palabra y de los caminos del Señor. Para ello utilizó, al igual que Dios, hombres hábiles, elocuentes, capaces de arrastrar multitudes con sus prédicas. Estos fueron los falsos profetas. Las características de los falsos profetas. Recomendamos a nuestro oyente que estudien los pasajes bíblicos que se citan para poder sacar el mayor provecho de este estudio. Los pasajes bíblicos donde nos basamos para este estudio son los siguientes: Jeremías 23, Ezequiel 13, Ezequiel 34.
Los demás pasajes serán citados en su oportunidad, pero estos son los principales para el estudio en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían estos falsos profetas para corromper al pueblo de Dios? Adulteraban la palabra de Dios y dejaban de esta manera sin alimento espiritual puro. Y de esta forma no podían robustecerse espiritualmente, no podían crecer. Vea Jeremías capítulo 23, versículos 9 al 11. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Jeremías capítulo 23, versículos 16, 21, 27, 36, etc. Esta actitud trajo la apostasía en su pueblo. Jeremías capítulo 23, versículo 13. Atraían al pueblo con las promesas de paz y que nada les acontecería cuando en realidad el juicio vendría sobre el pueblo. Vea Jeremías capítulo 23, versículos 17 al 20. Los profetas de Samaria profetizaban en nombre de Baal. En la traducción La Nueva Biblia Latinoamericana de Jeremías 23:13 se lee: he comprobado que si los profetas de Samaria se comportaron estúpidamente porque profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. En nuestra traducción Valera 1960 dice que el Señor vio desatinos en estos profetas. Un sinónimo de desatino es disparate. Y estos profetas predicaban disparates, cosas sin juicios, ni razón, ni medida. Estos profetas eran escuchados por Israel, y estos eran los que hacían errar el camino de Dios, donde la verdad es absoluta. El pueblo no tenía justificativo por ser incauto, no eran inocentes por equivocarse, aunque los promotores hayan sido los falsos profetas. Ellos tenían la verdadera palabra de Dios, parte escrita, y tenían a los verdaderos profetas de Dios. Es como en nuestro caso hoy día. Tenemos las Sagradas Escrituras y también tenemos quienes nos enseñen la verdad de ella. Un falso profeta u organización es religiosa, es muy fácil descubrir para el que quiere hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Juan capítulo 7, versículo 17. Así que solo se trata de querer o no hacer la voluntad de Dios. En otro pasaje también Jesús dijo, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Juan capítulo 8, versículo 27. Si leemos Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos da las razones por las cuales eran inexcusables. Justamente, la gran estrategia de Satanás es enviar falsos predicadores para extraviar al pueblo, lo que no tendría sentido si al pueblo se lo excusaría por su ignorancia. Y esta era la situación del pueblo de Dios, Israel. Pero ¿qué de los profetas de Jerusalén? De la central, de donde se suponía que tendría que salir la verdadera palabra de Dios, donde estaba el centro de la verdadera adoración, donde estaba el templo. El Señor dijo, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. ¿Qué quiere decir esto? La palabra torpe significa de movimientos tardos y difíciles, sin habilidad, de escasa inteligencia, tardos en comprender, lascivos, impúdicos, infame, ignominioso. Estas eran las cualidades de los profetas, los predicadores de Jerusalén. Jehová los acusa de adúlteros y mentirosos, cometían adulterio espiritual, enseñando doctrinas opuestas a Dios, convirtiendo a Jerusalén en una ciudad ramera. Debemos destacar que en la Biblia también se le llama adulterio, y esto es indicado por los contextos a todo lo que se opone a la verdadera palabra de Dios. Vea, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 10 al 21, Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 14, Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 36, Santiago capítulo 4, versículo 4, etc. Estos profetas decían, paz tendréis, no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías capítulo 23, versículo 17. Estas palabras son bastante familiares para nosotros en estos días,
por la radio, la televisión, en los estadios, en los ex-cines. Estos falsos se presentaban diciendo: soñé, soñé. Fíjese Jeremías capítulo 23, versículo 25. Y de esta manera también engañaban al pueblo diciéndole que el Señor les había dado un sueño y que les dijo, puntos suspensivos, etc. Estos profetas, predicadores falsos, recorrían lugar tras lugar predicando, pero la palabra de Jehová era: no envié yo a aquellos profetas, yo no les hablé. Jeremías capítulo 23, versículo 21. Estos profetas, dice Jehová, endulzan sus lenguas, hurtan mis palabras y dicen: Él ha dicho. Jeremías capítulo 23, versículos 31 y 30. El Señor acusaba a estos hombres de falsos y jactanciosos. Vea Jeremías capítulo 23, versículo 32, y pervertidores de su palabra. Jeremías capítulo 23, versículo 36. Vea también Ezequiel capítulo 13, versículos 1 al 23. Las mujeres, profetisas falsas, contribuían apelando a cualquier artimaña, inclusive a la seducción, para ganar almas. Vea Ezequiel capítulo 13, versículos 17 y 20. En Ezequiel capítulo 22, versículos 25 al 31, leemos. Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, de Jerusalén, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, el sábado, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Versículo 26. Lo que sigue hasta el versículo 31 no es menos alarmante, ya que debido a la falta de obediencia a la palabra de Dios, todo el pueblo se había corrompido y consentían todas estas cosas, y lo que es peor, les hacían también. Era, claro está, el resultado de las liviandades que se predicaban. Los pastores del pueblo, en vez de atender las necesidades del rebaño, solamente buscaban lo mejor para ellos mismos. Eran los únicos enriquecidos. Vea Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 3. Lea todo el capítulo de Ezequiel 34. Jehová, por medio del profeta Jeremías, dice: los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vea Jeremías, capítulo 5, versículo 31. Jeremías era el profeta verdadero de Dios, sin embargo era repudiado por la multitud, tanto dirigente como por el pueblo, que no quería por nada enterarse de sus corrupciones. Claro, siempre habrá preferencia por el falso profeta, puesto que éste nunca muestra las exigencias de Dios y no obligará a sus consultados a que vean dónde están las fallas de su vida. El falso profeta no tiene interés para nada en decirle a las personas lo que sabe que a ella no les gusta escuchar. Es obvio. ¿Qué necesidad tiene de hacer eso? Perdería en vez de ganar. Lo único que le interesa es dinero y fama, y por sobre todas las cosas honra, mientras que el padre del falso profeta, Satanás, logra en definitiva el verdadero objetivo: apartar al pueblo de Dios. Los falsos profetas siempre han dicho lo que el pueblo quiso escuchar, lo que el pueblo mismo pedía que se les hable. En Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10, el Señor reprochó: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dice a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El pensamiento de ese pueblo era inclinado siempre a escuchar cosas bonitas, que los haga sentir bien, nada de la ley de Dios y esas cosas que no interesan a nosotros. Y cuando los sacerdotes, los falsos profetas y el pueblo escuchaban al profeta verdadero, como en el caso del profeta Jeremías, era sentenciado a muerte, porque no habló lo que el pueblo y sus dirigentes quisieron oír. Vea Jeremías capítulo 26,
versículos 7 al 11. ¿Quién era el falso profeta para los dirigentes y para el pueblo? Obvio, Jeremías. Ellos querían que se les predique cosas positivas: paz, salud, prosperidad, seguridad, buenas ondas. Pobre Jeremías, si le hubiera tocado predicar en esta época. Lea completo el capítulo 26 del libro del profeta Jeremías. Aquellos falsos profetas eran como chacales entre ruina, según leemos en Ezequiel capítulo 13, 4. Aprovechando la desolación espiritual del pueblo, hicieron despojo de ella, mientras que las ovejas andaban errantes por falta de verdadero alimento espiritual, lo que a la vez las hacía fácil presa para aquellos comerciantes de la palabra que las defraudaban uno tras otros. Y las ovejas del Señor andaban de lugar de adoración, de lugar de adoración. Fíjese Ezequiel capítulo 34, 5 y 6. Hoy diríamos de iglesia en iglesia. Eran, como dicen los falsos profetas actuales, creyentes golondrinas. Este tipo de oveja no eran importantes para los falsos profetas porque no se quedan quietas, no las pueden dominar. Estas eran las ovejas de Jehová. A él sí que le interesaba estas ovejas y las vino a buscar a través de Jesús para salvarlas, santificarlas y darles descanso. Otra de las características de los falsos profetas es el comerciar con la palabra de Dios. Balaam es un caso típico que viene a ser un tipo de todo profeta ansioso por traficar con su don profético. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15 se les llama seguidores de Balaam. Claro, ¿qué otro fin podría perseguir un falso profeta sino dinero, fama y ser endiosado? Y Satanás lo sabe muy bien, que esto le gusta al hombre y esto le da, mientras que a él, que es el padre de la mentira, le sirva para sus propósitos destructivos del hombre, del alma, él les va a dar. Los falsos profetas son instigadores, aunque ellos puedan que lo ignoren, para apartar real y eficazmente al pueblo de la palabra de Dios, que es la que nos resguarda del mal y nos hace crecer para la salvación. Para ser un poco gráfico, esta gente es similar a aquellos patoteros o individuos que se dedican, entre comillas, a cambiar o destruir las señalizaciones de los caminos, dejando sin instrucción a los conductores y expuestos a accidentes. ¿Se imagina usted qué ocurriría con un barco cuya brújula le marcara otro rumbo que no sea el norte? ¿Y qué si comenzamos un viaje con un mapa mal trazado? Piense un poco, por favor. Así es el trabajo de un falso profeta, aunque con consecuencias peores, la muerte eterna. Una de las armas más eficaces que usó el maligno contra el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia fueron los falsos profetas, y que siempre tienen esa gracia, esa elocuencia y una personalidad que atrae a las multitudes. Note usted que en la antigüedad ganaban a los gobernantes, a los sacerdotes y al pueblo. Vea por ejemplo Jeremías capítulo 5, versículo 31. Los falsos profetas fueron los causantes de las grandes derrotas espirituales de Israel, y que solamente existió en forma de remanente un Israel fiel, espiritual a Dios. Vea Isaías capítulo 1, versículo 9. Caso contrario, Israel no habría cumplido para nada el plan de Dios, pues este Israel verdadero escuchó las palabras de Dios dado por los verdaderos profetas de Dios y no se dejaron llevar por la prédica triunfalista de los falsos evangelistas de entonces, que siempre estaban con templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, epíteto que usaban para engañar al pueblo, al cual robaban, hurtaban, corrompiendo la adoración verdadera. Vea Jeremías capítulo 7, versículos 4 al 15. El Señor llegó a declarar: de todos los hijos que dio a luz Jerusalén, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Vea Isaías capítulo 51, versículo 18.
Toda la iglesia del Antiguo Testamento se había corrompido y no había quien la guíe por el buen sendero de la palabra. Y era tal la corrupción de que cuando Jehová le enviaba su palabra por medio de sus profetas, estos eran muertos y su palabra rechazada. Vea Hechos capítulo 7, versículo 52, también Mateo capítulo 23, versículo 37. A los falsos profetas, pastores, etcétera, el Señor los calificó de: porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se pasan la vida echados y soñando, les encanta dormir, son perros hambrientos que nunca se llenan, son pastores que no entienden nada, cada uno sigue su propio camino, solo busca sus propios intereses. Vea Isaías capítulo 56, versículos 10 y 11 en la versión popular. Aparentemente, el pueblo era un bastión de religiosidad verdadera, pero no a la vista de Dios, que estaba cansado de esa religión sin frutos, sin obediencia, sin Dios. No había santidad ni misericordia, adoración corrompida, donde cada cual lo interpretaba a su manera. Muchos falsos profetas, muchos sacerdotes, muchos maestros, pero la falsedad de todos ellos quedó demostrada por el hecho de que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Vea Oseas capítulo 4, versículo 6. A los pastores del rebaño nunca les interesó la verdad, sino predicarles al pueblo que, a pesar de todo, la misericordia de Dios es tan grande que no tendrían problemas, que no importaba nada sino solamente el pertenecer al pueblo de Israel, que podrían habitar seguros, en paz, esperando tranquilo la prosperidad y la salvación que al fin llegaría de parte de Jehová. Los responsables de todo esto eran los dirigentes de Israel. El Señor decía por medio del profeta Oseas: cuantos más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí, y agregaba: viven del pecado de mi pueblo, por eso anhelan que mi pueblo peque. Vea Oseas capítulo 4, versículos 7 y 8, versión popular. Y sigue diciendo Oseas: puesto que han dejado de servir al Señor, comerán, pero no quedarán satisfechos. 4:10 de Oseas. El servicio del templo siguió adelante, la vida religiosa del pueblo también. Se agregaban prosélitos, pero ¿cuál fue el resultado? Comerán, pero no se saciarán. Y así fue. El resultado de la religión así llevada fue la reprobación por parte del mismo Jesucristo. Vea Mateo capítulo 23, versículos 1 al 39. También Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54. Le rogamos a nuestro amigo, a usted, que dé vuelta a este cassette para seguir con la segunda parte de este estudio sobre los falsos profetas. Recomendamos al lector Como era de esperar, los falsos maestros, que son los falsos profetas en el Nuevo Testamento, se harían presente, y como era de esperar, con armas más sofisticadas, pues no es lo mismo engañar a un pueblo como Israel que a un pueblo lleno del Espíritu Santo como es la Iglesia propiamente dicha. En realidad, atacarían con otros sistemas, aunque el diablo no tiene muchas variantes en este tema, sino más bien usa a los variantes seres humanos. No obstante, habrá que reconocer que hizo por medio de los falsos profetas y organizaciones bajo su dirección desastres en la Iglesia, cuyos resultados los podemos ver, lamentablemente, en nuestros días. Ahora, ¿cómo comenzó todo? Los primeros días de la Iglesia fueron días de espera, de oración y de adoración. Fíjese Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53, Hechos capítulo 1, versículos 12 al capítulo 2, versículo 1. Luego, cuando recibieron el Espíritu Santo, la presencia espiritual de Cristo en ellos, comenzaron a predicar. Después de Pentecostés comienza la dispensación de la Iglesia. Ella comienza a formarse, pero en ella no entraba cualquiera,
simplemente el que creía, sino el que se arrepentía y se convertía, el que nacía de nuevo. Vea Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto era el resultado del creer, pero ¿quiénes se arrepentían y se convertían después de creer? En Hechos capítulo 2, 47 leemos que, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿quiénes son estos? Todos los que estaban ordenados, o sea, destinados para vida eterna. Fíjese, Hechos capítulo 13, versículo 48. La predicación era sencilla, no estaba cargada de emocionalismo, ni se preparaba una atmósfera especial, ni argumentaciones de origen humano para lograr decisiones, para ganar almas. No, nada de eso. Tampoco se realizaban campañas de sanidades y milagros, ni de promesas de prosperidad material. Nada se hacía que no sea presentar el Evangelio del Reino, a Jesucristo como Salvador, como el medio divino único para rescatar a la creación, apartada de Dios por causa del pecado, y preparar a la, como le llama el Señor, ovejas mías. Ve Ezequiel capítulo 34, versículos 15 al 17. Si bien es cierto, a las predicaciones les acompañaban sanidades y resurrecciones, los resultados eran el fruto de la predicación y la enseñanza, la que provocaba la reacción de los judíos por un lado, pero por el otro la conversión real de los que estaban ordenados para vida eterna. Los apóstoles le habían pedido al Señor que mientras tus siervos con todo de nuevo hablen tu palabra, que Él extienda su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Vea Hechos capítulo 4, versículos 29-30. Pero si bien es cierto, el Señor hizo esto, lo fue justamente para robustecer la predicación. Las señales fueron para mostrar la legitimidad de la predicación, y en los primeros tiempos, así lo afirma el apóstol Pablo. Fíjese Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero fíjese usted que cuando Jesús recibe la oración apostólica para que Él le acompañe con señales, Jesús contestó. Pero en esa reunión, al final, el relato bíblico dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Lo importante era lo que se enseñaba, porque esto hacía razonar al pueblo, convencerlo de que Jesús era el Mesías profetizado, el que vendría. Los apóstoles mostraban con las Escrituras, razonaban con el pueblo. Ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 3, Hechos capítulo 18, versículo 28. La predicación no se trataba de palabrerío, ni de habla extraña, ni de lenguaje raro. Fíjese, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 23 al 25. Por eso el apóstol Pablo no se preocupaba por ser tosco en la palabra, es decir, no era hábil de lengua, porque era hábil en el conocimiento. Vea 2 de Corintios capítulo 11, versículo 6. El Evangelio es poderoso para derribar argumentos, 2 Corintios 10, 5, entre otras cosas, pero los argumentos no se derriban con simple palabrerío. En aquellos días se estaba cumpliendo la primera parte de la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 al 32, que marcaba el comienzo de la etapa final en el plan de salvación y en el reloj de Dios. Luego tendría que cumplirse la segunda venida de Cristo, y esta era la expectativa continua de la Iglesia, que es la que podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La Iglesia era algo especial, y estaba solamente formada por el remanente judío, los escogidos de Israel. Vea Romanos capítulo 11, versículo 5, y los que no eran israelitas, pero que estaban predestinados para ser primicias para el Cordero y tomados de entre la humanidad. Efesios capítulo 1, versículos 4, 5, 11. También Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Apocalipsis 14, versículo 3. La Iglesia debía guardar la unidad del Espíritu, ser un cuerpo, porque dice un Espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 5. Esto podía ser posible porque los que entraban en la iglesia no eran los convencidos, sino los convertidos, llamados por el mismo Señor. Pues el apóstol Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vea Romanos capítulo 8, versículo 30. Aquella iglesia entonces era una verdadera iglesia con seres humanos como usted y yo, si es que usted es una persona escogida como aquellos. Pero lo importante es notar qué tipo de iglesia era. La iglesia era pura porque estaba formada solamente por los hijos del reino, predestinados, llamados, justificados y glorificados, y sosteniendo la pureza de la doctrina. Esto nos muestra que la iglesia pura y sin mancha es posible, porque esta iglesia verdadera está formada por los hijos del reino. Esto lo muestra en forma muy clara nuestro Señor Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña, cuando enseña: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo capítulo 13, 24 y 25. Ahora bien, ¿qué significa la buena semilla sembrada en el campo, que es el mundo? La buena semilla son los hijos del reino. Mateo 13, 38. También Jesús nos habló de la cizaña y nos explica: y las cizañas son los hijos del malo, idem, es decir, del diablo. Mateo 13, 39. Mientras la iglesia era formada por los hijos del reino, los que estaban predestinados de antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de él, Efesios capítulo 1, versículo 4, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vea Hechos capítulo 2, versículos 42 al 46. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Los hijos del reino predicaban la palabra de Dios y se reunían no en templos, sino en casas de familia, como por ejemplo en Filipos, Hechos 16:40, en Corinto, Hechos 18:7, en Roma, Romanos 16:5, 14 y 15, en Éfeso, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, en la Odisea, Colosenses, capítulo 4, versículo 15, en Colosas, Filemón, versículos 1 y 2. Los templos no existieron sino hasta 200 años después. Estas iglesias caseras fueron las que expandieron el Evangelio por todo el mundo por aquel entonces conocido, y los hijos del reino que se reunían y se alimentaban espiritualmente de la palabra de Dios, que dependían de su sede central, el mismo cielo. Vea Gálatas capítulo 4, versículos 26 y 31, Hebreos capítulo 12, 22 al 24. Fueron los que soportaron las grandes persecuciones y la admiración de sus ejecutores cuando al presenciar las ejecuciones veían el gozo que se irradiaba en el rostro de estos hijos de Dios, que partían de aquí sonrientes y cantando porque veían al que estaba sentado en el trono, que los fortalecía y esperaba. Estas iglesias caseras, formadas por los hijos del reino, y que el Señor mismo añadía, según Hechos 2:47, fue la que produjo a los grandes mártires del Señor, pero que también antes de las grandes persecuciones ya habían luchado contra aquellos hijos del maligno que querían introducir falsas doctrinas. La pureza de esta doctrina está representada en la Biblia. El Señor dijo que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Vea Mateo capítulo 13, versículo 25. Aquí Jesús estaba enseñando de que Satanás introduciría a sus hijos dentro de aquella verdadera iglesia. Esto ocurriría, según la parábola, cuando los hombres duermen. Estos hombres, nosotros entendemos que son los apóstoles del Señor, que servían de barrera de contención a estos hijos del maligno que no podían introducirse en la iglesia para enseñar falsas doctrinas y sembrar todo aquello que corrompa lo que es propio de los hijos del reino, que es el amor, la unidad, la sana doctrina. Esto ellos no podían hacerlo mientras estuvieran los apóstoles vivos, para que con autoridad los desenmascaren.
ya que los apóstoles tenían una autoridad indiscutible, ya que eran los testigos directos del Señor, habían estado con Él. Cualquier intento de Satanás por introducir a sus hijos con falsas doctrinas sería inmediatamente descubierto y desechado. Por eso el apóstol Pablo en Éfeso, antes de partir a lo que sería quizás su muerte, le recomendó a los ancianos de la iglesia: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjese, Hechos capítulo 20, versículo 29. Y lo que es peor, le sigue diciendo este apóstol: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 30. Note que estas cosas podrían suceder después de mi partida, dice el apóstol. El ministerio apostólico era lo que detenía al misterio de la iniquidad, a los hijos del maligno, que a la muerte de estos siervos del Señor se comenzaría a manifestar hasta que llegue a su máxima expresión en los últimos días, los que vivimos en este tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ahora bien, después de la muerte del último apóstol, cuando estos dormían, se introdujeron falsas doctrinas a través de los hijos de Satanás, que se introdujeron en la iglesia, que solamente estaba formada por los hijos de Dios, solamente como ya hemos visto. Una enciclopedia de gran autoridad hace este comentario: la simplicidad del Evangelio fue corrompida, se introdujeron ostentosos ritos y ceremonias, se confirieron honores y amuletos mundanos a los maestros del cristianismo, y el reino de Cristo en gran medida fue convertido en un reino de este mundo. La enciclopedia británica añade: nada quizás ha tenido de modo cabal a corromper el cristianismo como la introducción en él de supersticiones que en realidad son paganas ellas mismas o que han sido sugeridas por prácticas paganas. El paganismo, al no poder oponerse con éxito al cristianismo, ha hecho mucho para corromperlo y de muchísimas maneras ha abierto brechas en su pureza. Los hijos del maligno ya habían corrompido la tierra una vez en los días de Noé, cuando lograron seducir a los hijos de Dios, los descendientes de Set, de donde viene la verdadera simiente, la real, la escogida. Pero en aquellos fueron engañados y corrompidos por los cainitas. Estos mismos, después del diluvio, fundaron un centro descomunal de religión bajo el mando de Nimrod, la Torre de Babel, cuya forma griega es Babilonia, cuyo significado es confusión y que se caracterizó por su religión opositora a la verdadera adoración de la Biblia, y que paulatinamente se fue introduciendo en el nuevo, en aquel entonces, cristianismo. Estos hicieron que paulatinamente la Iglesia dejara de observar todas aquellas cosas que Dios había introducido en la Biblia. Falsas doctrinas, por ejemplo, las imágenes en la iglesia, el bautismo de infante, el limbo, el purgatorio, el infierno, la confesión auricular, la vida eterna en el cielo para los justos, el instante después de morir, el día del juicio, la misa, la intercesión de los santos muertos, la infalibilidad papal, Navidad, Semana Santa, etcétera, son todas doctrinas de origen babilónicos introducidas por los hijos del maligno. Estas doctrinas fueron introducidas por Satanás a través de sus individuos introducidos en la iglesia, y que luego formaron las grandes organizaciones religiosas cristianas, entre comillas, que tenemos hoy en día, y que forman el falso profeta compuesto, la Gran Babilonia. Entonces tenemos que desde el primer siglo los hijos del maligno se introdujeron en la iglesia y lograron una gran apostasía, introduciendo doctrinas diabólicas cuando no pudieron matar por medio de persecuciones a los verdaderos hijos de Dios. De esta forma fueron pasando los siglos y los falsos profetas, como individuos o instituciones, fueron desfilando hasta que llegamos a los últimos días, donde Satanás haría un esfuerzo, por decirlo así, mucho mayor, con una estrategia distinta. Los falsos profetas en estos últimos días. Nosotros creemos que a partir de la Primera Guerra Mundial comenzamos a vivir los últimos días. Estos tiempos serían días de grande oscuridad espiritual, según la palabra de Dios, al extremo que nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Es decir, entonces, que la historia se repite nuevamente, ya que aquella apostasía de Israel no es más que una figura de la apostasía actual, la que caracterizaría a los últimos días de este estudio, de este estado de cosas.
Pero lo que más se destacaría en este tiempo y que no podían dejar de faltar son los falsos profetas, que en realidad es el tema que nos ocupa. El Señor dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Satanás ya no cargaría contra el pueblo real de Dios solamente con la falsa doctrina, con la que contaminó todo excepto el remanente. A eso le agregaría el imitar la era apostólica, haciendo grandes señales y maravillas como lo hicieron los apóstoles. Después de todo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, 8. Lo que significa, dicen estos falsos, que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Como argumento es muy bueno, pero no convencerá al remanente de Dios. Cuando la Biblia dice que la venida de Cristo sería precedida por la apostasía, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3, el falso profeta dice que será precedida por un gran derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés, donde se hablarán nuevas lenguas, habrá profecías, grandes sanidades, grandes milagros, obras mayores a las de Cristo. Que Dios habría grandes señales para que la gente que ya es cansada de echarla crea realmente en el Evangelio, al ver que éste es respaldado por él con señales. Sin embargo, la Biblia dice que en este tiempo se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vea 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 al 12. Compare lo que dicen los falsos profetas y lo que dice Dios en su palabra. Vea, el falso profeta dice que habrá un despertamiento espiritual en este tiempo. Dios dice apostasía. El falso profeta dice grandes sanidades y milagros de parte de Dios. La Biblia dice grandes señales y milagros de parte de Satanás. El falso profeta dice Dios hace señales para que la gente crea al Evangelio, a la verdad y se salven. La Biblia dice Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que se pierdan por no haber creído a la verdad. ¿Qué le parece? La tabla de comparación es corta pero muy significativa, donde indiscutiblemente la verdad, sin ninguna discusión, está a la vista. El falso profeta siempre dice lo opuesto a lo que Dios dice, pero lo hace con tanta sutileza que el desprevenido cae en sus garras. Si a usted le gusta las tablas de comparaciones, le presentamos otra. El falso profeta dice, venga a Cristo y en su hogar habrá paz. Dios dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Vea Lucas capítulo 12, versículos 51 y 52. Falso profeta dice, venga a Cristo, su vida será llena de prosperidad, triunfos, éxitos, nada de malas ondas. Las Sagradas Escrituras dicen, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. El falso profeta dice, nosotros tenemos el poder de Dios y lo atestigua el hecho de que podemos desafiar y pisar en este tablado al mismo diablo y lo maldecimos. Las Sagradas Escrituras dicen que los que hacen esto son carnales, inmundos, atrevidos, contumaces, animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, manchas, adúlteros, pecadores, insaciables, seductores de almas inconstantes, codiciosos, hijos de maldición, fuentes sin aguas, etc. Soñadores, cainitas. Vea 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 22, también Judas capítulo 4, 8, 9 al 13. El falso profeta dice, nosotros somos los verdaderos porque nuestros ministerios bendecidos, concurridos por miles y millones, lo comprueban. Nosotros crecemos cada día más y más. Ahora fíjese lo que dijo Jesús, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si lo que dicen los falsos profetas es cierto con respecto a la cantidad de seguidores que tienen, que prueban de que realmente son bendecidos por el Señor, entonces es Jesucristo el que fracasó, pues eran muy pocos los que lo seguían, y lo que es peor, en los peores momentos los traicionaron y abandonaron. Tablas comparativas podríamos hacer cantidades como las que ya hicimos. Usted ya se habrá dado cuenta quiénes son los falsos profetas. Jesús los identificó de esta manera: observe y compruebe lo dicho por el Hijo de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Ahora fíjese lo que Jesús dice dentro de este contexto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. ¿A usted qué le parece? ¿A quiénes cree usted que Jesús le podría dirigir estas palabras? A los falsos profetas, es muy claro. Hoy día la mayoría de los movimientos evangélicos vienen precedidos por todas estas señales que, dicho sea de paso, las hace el espiritismo, la macumba, el catolicismo, el pentecostal, el protestantismo, ya casi en su totalidad. Y note que en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, justamente dice que el dragón, espiritismo, macumba y todos sus derivados, la bestia, el catolicismo romano, y el falso profeta, el protestantismo, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vea Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, donde las señales las hace los derivados del protestantismo, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Lo cierto es que si usted compara lo que hacían y decían los falsos profetas de Israel antes y lo que hacen y dicen los predicadores de hoy, a la conclusión que llegará es a la expuesta en este estudio. Estos predicadores, falsos profetas, junto con los testigos de Jehová, mormones y tantos más, están cumpliendo literalmente las profecías en relación a los últimos tiempos. Fíjese, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí leemos: pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán una multitud de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puros cuentos. ¿Qué verdad es esto? En cada esquina usted tiene una iglesia con uno de estos maestros que le regala el oído a las personas. Cada cual puede seguir la doctrina que le guste. Hay maestros para todos. Qué admirable es comprobar de que realmente estamos en los últimos días. El remanente no podrá caer en estas artimañas de Satanás. El remanente tiene la luz de Dios. El remanente tiene sangre real. El remanente está preparado para mantenerse separado del mundo y apartado para servir al Dios vivo y verdadero. En conclusión, el período de los profetas terminó con Juan el Bautista. Vea Mateo capítulo 11, versículo 13. La Biblia está completa, no necesitamos más profetas. En el Nuevo Testamento, un profeta es un predicador del Evangelio, un verdadero predicador, y que siempre tiene un escrito está. El falso profeta, predicador actual, no lo tiene, tiene que recurrir a hacer señales, como ya hemos visto, porque la época lo apoya, ya que los hombres ya no soportan la sana doctrina. Entonces, como no soportan los hombres la sana doctrina,
ellos tienen que atraerlo a través de señales. Nosotros creemos en la sanidad, claro que creemos, pero ellos, aparte de estas señales, también tienen falsa doctrina. La palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, tienen que hablar conforme a la palabra de Dios, y la doctrina tiene que tener buenos frutos en sus oyentes. Una doctrina que en los oyentes no produce una real santidad, no una ficticia, porque estas iglesias también tienen sus santificados. Simplemente los visten como tales y ahí muestran la santificación. Estamos hablando de verdadera santificación. Estamos hablando de hombres y mujeres realmente apartados para el servicio de Dios. Este fruto lo produce la verdadera enseñanza. Y la verdadera enseñanza de la palabra de Dios no la puede encontrar fuera del remanente de Dios. Por eso, no se deje engañar. No vaya detrás de las señales, porque hacen señales, porque no tienen mensaje de parte de Dios. Están en tiempos de oscuridad, están en tiempos de apostasía. El sol se oscureció para ellos. Fíjese, Miqueas capítulo 3, versículos 6 y 7. Solamente en el remanente está la palabra de Dios. Hacen señales, apelan a las señales, porque no tienen respuesta de parte de Dios para los hijos de Dios. Los que no están anotados en el libro de la vida van a ir detrás de ello. Pero si usted es un anotado en el libro de la vida, usted en este cassette está escuchando la voz de Dios. Que el Señor le bendiga. Queda muy poco tiempo. Dice que estos falsos profetas hacen señales y maravillas para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese qué clase de señales van a hacer. Fíjese que ahí no dice de que van a venir con doctrinas, van a venir con señales para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Eso lo leemos en Mateo capítulo 24, versículo 24. Este es el tiempo del fin, este es el tiempo de las falsas señales. Tenga cuidado, no vaya a esos lugares donde se les está ofreciendo señales, que la agüita, que la sal, que el grano de mostaza y todas esas cosas que son todas mentiras de Satanás. Nosotros por muchísimos años hemos estado estudiando este tema y quizás a usted le sorprenda y le parezca increíble que podamos hablar estas cosas, pero realmente son todos engaños de Satanás. Que el Señor les bendiga en este día.